Lo vendieron. El hombre que soñó con tener su propio país terminó encerrado en una celda en Estados Unidos. Pero antes de caer, controló una isla en el Caribe. Movía toneladas de cocaína hacia Miami y quiso meterse en la política colombiana para evitar la extradición. En los años 80, mientras Colombia se desangraba en una guerra contra el narcotráfico, un hombre soñaba con algo diferente. No quería solo dinero, no quería solo poder. Quería un país propio, un territorio bajo sus reglas, un movimiento político inspirado en ideas extremistas. Su nombre era Carlos Leder. Controló una isla en el Caribe. Construyó una de las rutas más importantes hacia Estados Unidos y fue uno de los primeros grandes extraditados a ese país. Pero lo que lo hizo diferente no fue solo el narcotráfico, fue su obsesión por el poder absoluto. Esta es su historia. Carlos Enrique Leder Rivas nació en Armenia, Colombia. Su padre era alemán, su madre colombiana. Desde joven mostró rebeldía y ambición. No encajaba, no quería una vida normal. En su adolescencia viajó a Estados Unidos. Allí empezó con pequeños delitos, robo de autos, estafas menores. Pero en prisión conoció algo que cambiaría su vida. Ahí escuchó por primera vez sobre el gran negocio que estaba creciendo, la cocaína, y entendió algo antes que muchos. Estados Unidos era el mercado, pero Colombia tenía el producto. Solo faltaba la ruta perfecta. Capítulo 2. El descubrimiento clave. En los años 70, transportar cocaína era riesgoso y lento. Leder tuvo una idea revolucionaria: usar pequeñas avionetas privadas que salieran del Caribe hacia Florida. Pero necesitaba una base. La encontró en una pequeña isla de las Bahamas, Norman's Cay. Allí compró propiedades, sobornó a autoridades y convirtió el lugar en una pista privada del narcotráfico. Avionetas salían casi a diario rumbo a Miami. Se estima que por esa ruta pasaban toneladas de cocaína. Leder no era solo un socio más, era el cerebro logístico, y su poder comenzó a crecer. Capítulo 3. El imperio. Mientras otros líderes del cartel preferían el bajo perfil, Leder disfrutaba la atención. Organizaba fiestas, mostraba riqueza, hablaba de revolución. Se convirtió en socio clave del cartel de Medellín. Pero a diferencia de otros, él tenía una visión más radical. Admiraba abiertamente ideas extremistas europeas. Hablaba contra Estados Unidos mientras dependía de su mercado. Y comenzó a financiar un movimiento político en Colombia. Quería poder real, no solo dinero. Fundó un movimiento llamado Movimiento Latino Nacional. Promovía ideas nacionalistas y rechazaba la extradición. Su discurso conectaba con sectores que veían a Estados Unidos como enemigo. Leder entendió algo peligroso. Si controlaba la política, nadie podría extraditarlo. Pero ese movimiento también comenzó a incomodar a sus propios socios, porque estaba llamando demasiado la atención. Y en el mundo criminal, la atención es un riesgo. Colombia empezó a vivir atentados, asesinatos y amenazas. El gobierno respondió con una política clara: extradición. Leder se convirtió en uno de los objetivos principales. Mientras tanto, dentro del cartel comenzaron las tensiones. Algunos lo veían como inestable, otros como un riesgo innecesario. Y entonces ocurrió lo inevitable: la traición. En 1987 fue capturado en Colombia. Poco después, fue extraditado a Estados Unidos. Fue uno de los primeros grandes narcotraficantes enviados a ese país. En juicio enfrentó múltiples cargos, condenado inicialmente a cadena perpetua más 135 años. El hombre que quiso crear su propio país ahora estaba encerrado en una celda extranjera. Su imperio se desmoronó. Sus aliados siguieron caminos distintos y su figura comenzó a desvanecerse. Carlos Leder no fue el más violento, no fue el más famoso, pero fue uno de los más ideológicos. Quiso mezclar crimen con política, dinero con poder, cocaína con revolución. Su historia muestra algo claro:
El narcotráfico no solo compra armas, también intenta comprar gobiernos. Hoy su nombre no resuena como antes, pero durante años fue uno de los hombres más peligrosos del continente. Y su caída marcó el inicio de una nueva etapa en la guerra contra el narcotráfico.